Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de Mexquetzal. En esta ocasión les quiero platicar de quien fuera en opinión propia uno de los más grandes gobernantes de todo el mundo maya y que quizá también sea el más polémico descubrimiento arqueológico hasta el momento. Se trata de... Wow. Pero esperen, antes de contarles de Pacal, quiero platicarles una historia que da mucho mérito a la identidad del gobernante de Palenque. Para esto nos iremos aún más atrás en el tiempo, un poco antes de la fecha de nacimiento de Pacal, y nos ubicaremos en el año 599 de nuestra era, pero en el mismo lugar, La Canja, ubicada hoy en el estado de Chiapas, y que hoy en día conocemos como Palenque. En ese entonces, La Canja era gobernado por la señora Yolignal, nombre cuya traducción es corazón del lugar del viento. La señora Yolignal es una de las pocas mujeres que se conoce gobernó una ciudad maya que más tarde se convertiría en un imperio, uno de los más importantes en el mundo maya. La Canja era pequeña y se dice que pagaba tributos a otras ciudades más importantes y de mayor poder e influencia. Pero en ese año, el imperio de Can, que hoy en día es conocido como Calakmul, ubicado hoy en el estado de Campeche, atacó a La Canja, obligando a la ciudad a pagar tributo al Calakmul. Pero esa invasión tuvo consecuencias más graves aún, lo que ocasiona que mucha gente que habitaba ahí pida asilo en otras aldeas o naciones cercanas. Incluso la familia de la gobernante Yolignal huye de Lacam hacia una ciudad llamada hoy en día Piedras Negras, una comunidad asentada a las orillas del río, llamado hoy en día Usumacinta, y aliada de la ciudad de Palenque. Más tarde, parte de la familia de Yolignal se mudaría a Yaxchilán, una de las ciudades que mayor poder militar poseía en esa época. Yaxchilán tenía un acuerdo militar con la entonces hoy llamada ciudad de Bonampak, a la cual le brindaba protección militar. Bonampak, que era un centro de enseñanzas en oficios y artes en las cuales se educaba a las familias de los nobles, por lo que la alianza de Bonampak con Yaxchilán incluía la educación de los hijos de familias nobles. La familia sobreviviente de Yolignal envía a sus hijos a adquirir educación en artes y oficios como la astronomía, arquitectura, pintura, escultura, oratoria y poesía. Sac-Cook, una de las mujeres sobrevivientes del linaje heredero al trono, había engendrado un hijo, quien a la edad de 8 años empezó primero en la educación militar en Yaxchilán. En el año 611, Calakmul vuelve a atacar a Palenque, lo que obliga a los ancianos y sabios sobrevivientes a buscar el linaje heredero al trono en las ciudades aliadas. Entonces encuentran a Sac-Cook, que es llamada a tomar posesión del poder en la Canja, pero ella se niega a gobernar. Al ser presionada por ser la única persona heredera al trono, Sac-Cook menciona que tiene un hijo de nombre Kinich Hanab Pakal, a lo que los sabios y sacerdotes acuerdan con ella que su hijo asuma el poder, pero hasta tener la edad adecuada para un gobernante, y de momento sea ella quien asuma el poder. Este acuerdo le permite a Pakal seguir en su educación hasta la edad de 16 años, en la escuela militar, pero después de los 16 años Pakal asistirá a Bonampak, para así empaparse de las artes y oficios. A cambio de esto, los gobernantes de Yaxchilán hacen un acuerdo de previo matrimonio para que la hija de un aliado pueda desposarse con Pakal, cuando éste asuma el poder de la Canja. A la edad de 12 años, el joven Pakal obtiene el mando de la ciudad de La Canja, pero es Sac-Cook quien toma las decisiones mientras el joven Pakal continúa su educación. Y en ese periodo, ciudades como Yaxchilán y Piedras Negras protegen La Canja. Es hasta la muerte de Sac-Cook en el año 640 que Pakal asume el poder, perdiéndose así el apoyo militar de Yaxchilán y accediendo al tratado. Así que Pakal, al asumir el gobierno de La Canja, se compromete con Satbuk Ahau, hija de uno de los jefes de estado de la ciudad de Piedras Negras.
Bueno, ahora sí comienza la biografía. Kinich Hanaf Pakal. También conocido como Pakal, Pakal el Grande o coloquialmente como el astronauta de Palenque. Fue un gobernante que nació en el año 603 de nuestra época y no solo impulsó a que la ciudad de Palenque, devastada por constantes ataques de la ciudad vecina de Calakmul, floreciera. Sí, en esta parte utilizaré los nombres con los que actualmente conocemos a las ciudades o zonas arqueológicas. Pues bien, a la edad de 12 años es Pakal quien toma el mando de la ciudad de Palenque, pero no es hasta que Pakal cumple 23 años que la toma de decisiones y mandos de la ciudad es dirigido por él, no solo creando una evolución en el sistema político y militar, sino que también se lleva a cabo el crecimiento en la arquitectura de la ciudad y especialmente en el palacio. Pakal, a su vez, crea en el perímetro del palacio una especie de canal que permite la acumulación del agua pluvial y así no solo facilitar la siembra, sino la conducción y filtración de agua a los suburbios que se encuentran en las construcciones aledañas al palacio, aun cuando éstas se encuentran en la parte superior de las colinas. También construye en el centro del palacio un mirador que sirve como protección de posibles ataques enemigos en el día y en la noche como observatorio para llevar un control del movimiento de los astros y determinar un tiempo de ciclos calendáricos para la siembra y cultivos. Palenque empieza a florecer y evitar ataques como los de Calakmul, que aunque dejan de ser constantes, cada vez dejan de ser efectivos. Palenque cada vez es más próspera en conocimientos y bienes. La gente se muestra feliz y Pakal va adquiriendo la aprobación de su pueblo como gobernante. Los habitantes son prósperos, lo que les permite hacer trueques con otras ciudades y así ejercer el libre comercio, a la par que van forjando alianzas de forma pacífica y constante. También se forma un consejo militar de forma gradual, lo que le permite a Palenque independizarse de la protección de ciudades como Yaxchilán y así dejar de pagar tributos como protección, situación que empieza a incomodar a sus aliados, quienes inconformes no encuentran motivos para ver en Palenque una amenaza. Palenque, además de ir creciendo en arquitectura, comercio y astronomía, también va llevando un cómputo de datos y eventos que más tarde serán grabados en las escalinatas de los templos más importantes, así como en grabados en las estelas, aditamentos de palacio y dinteles, que en épocas posteriores a la conquista fueron saqueados y de los cuales en la actualidad se desconoce su paradero. El día 24 de enero del año 633, Pakal lleva a cabo los festejos del final de Katun o final de ciclo. Este evento fue de bastante importancia, ya que las celebraciones del final de Katun anterior no se habían podido llevar a cabo por la ocupación bélica sufrida ante Calakmul. La madre de Pakal, Sakkuk, murió el 9 de septiembre del año 640 y su padre, Ka-Mo-Hiksh, muere el 29 de diciembre de 642. Desde la entrada de Pakal al poder en el año 615 hasta el año 644, Palenque disfrutó de una época de paz que ayudó al crecimiento de su población. Durante este periodo de casi 30 años, se impulsó la actividad productiva y se vuelven a ejercer las ceremonias públicas. Acciones militares. El 6 de febrero de 644, después de morir Ikmuk-Buwan I, Balama Jau fue entronizado en Tortuguero. Este nuevo gobernante inicia una política bélica en contra de Palenque y de sus ciudades aliadas. El 1 de junio del 644 encabeza el primer ataque contra Uxtecuk, un lugar donde era originaria Zakbuk-Ahau, sin lograr someter al gobernante local. El 25 de julio del 649 atacó al señorío de Moyop, cuya ubicación no se ha definido. En noviembre del mismo año capturó a Usig y en diciembre atacó a Comacalco, ambas plazas aliadas de Palenque. De esta forma el dominio palencano se debilitó en el occidente. No obstante, las celebraciones de final del Katun del año 652 se llevaron a cabo. El 10 de septiembre de 655 se data un segundo ataque contra Uxtecuk, el cual provocó la salida de algunos habitantes que se trasladaron a Palenque. Sin embargo, el asedio que ejerce Tortuguero no logra desestabilizar al gobierno de Pakal. En contraste, Pakal tomó una ofensiva militar en el verano del año 659. Dirigió a su ejército hacia el oriente,
cruzando los señoríos de Pomoná y Yoquib, también conocido como Piedras Negras, hasta llegar a la zona arqueológica de Santa Elena, sede del señorío de Huacabjá. En esta campaña capturó al gobernante de Santa Elena, a los dignatarios de Pomoná, así como a los gobernantes locales de las poblaciones de Quinja, Yaxcab y Batum. Se desconoce el motivo que tuvo Pakal para iniciar esta incursión militar, aunque es probable que haya sido una acción preventiva contra un eventual ataque coordinado por estas ciudades, orquestado por Calakmul. Aunque no se logró el control total de la zona, se impusieron algunos tributos a los señoríos fracasados. Es posible también que se tratase de una venganza, ya que Santa Elena fue una fuente de constante conflicto entre Calakmul y Palenque, que había tenido su origen 40 años antes, y en el que había participado su abuelo materno. En esta ocasión, Pakal impuso a un nuevo gobernante leal a su política. De acuerdo a los datos descifrados, a partir del año 672, Palenque sostuvo enfrentamientos contra los gobernantes de Oriente y Occidente. Aún no se sabe cuáles fueron los contendientes, pero quedó asentado que durante estas confrontaciones fue humillada Bolon-Shan, la familia de las 16 familias del gobernante de los innumerables sucesores. La balanza de estas confrontaciones se inclinó a favor de Palenque. En el año 675, cuando fue capturado un dignatario de nombre Sakhalkin, a quien se le sacrificó el 17 de octubre para satisfacer al dios Ixchau Ahau. La tumba. El descubrimiento de la tumba de Pakal, además de esclarecer la historia de Palenque y demostrar que también las construcciones arquitectónicas en el mundo maya sirvieron como tumbas, nos enseña cómo es que Pakal logró la arquitectura de la ciudad de Palenque, pues en los vestigios del cuerpo de Pakal sostenía en una mano un cubo y en la otra una esfera elaborados de jade, figuras con las que geométricamente nos dan las bases de cómo se llevó a cabo la construcción de la ciudad. Una de las características que los antropólogos notaron en el sepulcro de Pakal es que el gobernante medía aproximadamente 1.73 metros de altura y la altura promedio de los mayas era de 1.50, lo que parece indicar que no solo era un noble notable por su forma de pensar entre los mayas, sino que también físicamente sobresalía entre los demás. Otro de los detalles que llama la atención es que la antesala al sepulcro funerario se encontraba cubierto por estalagmitas y estalactitas. Este fenómeno tarda miles de años para formarse y muchos arqueólogos aún no encuentran la forma en la que pudo llevarse a cabo la construcción del mausoleo para la tumba de Pakal, ya que la única forma, según ellos, es que primero se haya creado el sepulcro y después se construyera el templo, un templo al que bautizaron como Templo de las Inscripciones, ya que este tiene labradas en sus muros la dinastía e historia de Palenque, y que poco a poco ha sido descifrada. Se han tratado de hacer más pruebas a los vestigios óseos de Pakal, pero es difícil, ya que al morir su cuerpo fue cubierto con varias capas de cinabrio, lo que altera las dataciones de carbono 14, que se utilizan para determinar datos como la edad y el ADN. En la actualidad, cuando se investiga la tumba del gobernante Pakal, después de una exhaustiva excavación y al descifrarse los glifos esculpidos en la estela del gobernante, algo llamó la atención, no solo de investigadores y antropólogos, sino que también de instituciones de importancia mundial como la NASA, pues hacen declaraciones muy fuertes al afirmar que la escritura o glifos esculpidos en la tumba del gobernante manifiestan que se trata de un hombre tripulando su nave espacial en la que llegó y compartió su conocimiento con los habitantes de Palenque. Por el contrario, hay quienes afirman que el grabado en la lápida o estela de la tumba de Pakal no es más que la interpretación del ciclo de la vida y los tres planos del universo, concepción, vida y muerte, y que el gobernante se encuentra cayendo al inframundo, pues ya había cumplido su misión en vida. Alberto Ruz, un homenaje. El 27 de enero de 1906 nace en Francia Alberto Ruz L'Huillier, hijo del cubano Francisco Alberto Ruz y más, y de la francesa Louise L'Huillier, originaria de la región de Bordeaux. Cumplidos los 20 años, el joven Alberto salió de París con rumbo a Cuba, a fin de intentar rescatar algunas posesiones familiares, aprender español y estudiar la preparatoria para ingresar a la Universidad de La Habana,
y seguir la carrera de ingeniería azucarera. A los 30 años, habiendo estudiado en la Escuela Comercial de París y en la Universidad de La Habana, en 1936 adoptó la ciudadanía mexicana y se graduó como arqueólogo en 1942 en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Continuó estudiando posgrado en la UNAM y recibió los títulos de maestro y doctor en 1945 y 1965 respectivamente. A partir de 1940 se dedicó a la investigación arqueológica en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, donde fue jefe de la zona maya entre 1949 y 1958 y director de exploraciones arqueológicas en Campeche, Yucatán y Palenque. En la UNAM fue profesor de la Facultad de Filosofía y Letras y director del Centro de Estudios Mayas. Fue miembro de varias instituciones académicas, entre otras de la Sociedad Mexicana de Antropología. Otra aportación de Rus que tampoco ha sido valorada en toda su dimensión es su defensa del patrimonio arqueológico nacional. En ese rubro no solo escribió para denunciar el saqueo, sino que logró detener a los depredadores y hasta entró en pugna con autoridades estatales, que culminaron en un gran encono hacia su persona por parte del gobernador de Yucatán, Agustín Franco Aguilar. El domingo 15 de junio de 1952, Rus entra a la Cámara Mortuoria de Pacal. Ese día cambiaron todos los conceptos que se tenían en la arqueología, pues las pirámides, además de ser templos para adoración y sacrificios humanos u observatorios, pasaron a ser tumbas. Después del descubrimiento de la tumba de Pacal, sus encuentros se vuelven consecutivos. Recordemos que el cuerpo de Pacal se encuentra cubierto con cinabrio, un mineral hecho de sulfato y azufre, por lo que es altamente tóxico, motivo de que su salud se empieza a deteriorar, y es el día 25 de agosto de 1979 que muere en la ciudad de Montreal, Canadá. Sus restos son trasladados a México y por compensación a sus obras y descubrimientos se decide que sus restos descansen frente a la misma necrópolis, en la ciudad de Palenque. Bueno amigos, hasta aquí la historia de Pacal, el gobernante de Palenque. Si tienes comentarios sobre este tema o cualquier otro que hayamos comentado, con gusto me gustaría leerte. Y si te gusta nuestro trabajo y te gustaría que hiciéramos más videos como este, suscríbete a nuestro canal. Hasta pronto y muchos días felices.